Hay una calle en la Ciudad de México donde el tiempo parece haberse detenido a propósito. Una calle donde los edificios todavía tienen ese aire de principios de siglo pasado, con sus ventanas altas y sus fachadas gastadas por décadas de lluvia y sol. Si pasas caminando por ahí, no hay nada que te obligue a detenerte. No hay placa, no hay señal, no hay nada que indique que en uno de esos inmuebles creció una de las actrices más importantes que ha producido este país. Una mujer que hizo llorar a millones, que dobló la voz de una de las estrellas más grandes del cine mundial, que ganó el premio más importante del cine mexicano con su primer papel protagónico, y que murió antes de cumplir 24 años. La casa sigue ahí, transformada por distintos inquilinos y distintas épocas, pero reconocible si uno sabe lo que está buscando. Los mismos metros cuadrados que alguna vez alojaron a una familia que llegó desde el puerto veracruzano con poco dinero y con una hija menor que ya desde pequeña sabía que el mundo era un escenario esperando ser habitado. Esa hija se llamaba Blanca Estela Pavón Vasconcelos, y lo que le pasó el 26 de septiembre de 1949 es una de esas historias que México tardó décadas en procesar del todo, porque no era solo la muerte de una actriz famosa. Era la extinción repentina de algo que el país apenas estaba aprendiendo a reconocer como propio. Pero antes de llegar al final, hay que contar el principio. El 26 de septiembre de 1949, poco después del mediodía, un avión Douglas DC-3 de la Compañía Mexicana de Aviación despegó del aeropuerto de Oaxaca con rumbo a la capital. Entre los pasajeros viajaba una mujer joven. Tenía 23 años. Llevaba el pelo arreglado con esa naturalidad descuidada que hacía que la gente en la calle se preguntara dónde la había visto antes. Y tenía un nombre que en ese momento era uno de los más repetidos en las conversaciones de México. Junto a ella iba su padre Francisco Pavón, el hombre que nunca se separaba de su hija cuando los compromisos artísticos la llevaban lejos de casa. Ninguno de los dos debería haber estado en ese avión. El vuelo en que estaban programados para regresar había sufrido una falla mecánica. Surgió entonces el problema de redistribuir a los pasajeros. Y fue en ese momento, en esa pequeña crisis logística de una caravana artística que terminaba su temporada en Oaxaca, donde la historia empezó a tejerse de una manera que todavía hoy resulta difícil de mirar sin un escalofrío. Entre los integrantes de la caravana había un cómico joven que ya empezaba a ganarse su espacio en el espectáculo mexicano. Se llamaba Marco Antonio Campos. Todo el mundo lo conocía por su apodo Viruta. Él tenía su lugar asegurado en el primer vuelo. Sus boletos estaban comprados. Blanca Estela lo buscó. Le explicó que tenía un compromiso urgente en la ciudad. Le pidió que le cediera su lugar y el de su acompañante para que ella y su padre pudieran viajar en el primer vuelo. Viruta dudó. Pero Blanca Estela era Blanca Estela, y había cosas que a esa mujer simplemente no se le podían negar. Le cedió los asientos. Se bajó de la lista. Se quedó en tierra. Y salvó la vida sin saberlo. El Douglas DC-3 despegó a las 12:40 del mediodía. Poco después de la 1 de la tarde, el piloto Alfonso Rebull Las Casas estableció contacto con la torre de control. Su voz ya no tenía el tono rutinario de un piloto en condiciones normales. Reportó visibilidad casi nula, turbulencia severa, pérdida de referencias visuales. Su último mensaje fue interrumpido por la estática. El avión se estrelló contra una zona elevada del Popocatépetl, en el municipio de Atlautla, Estado de México. No hubo sobrevivientes. Blanca Estela y su padre Francisco estaban uno cerca del otro entre los restos del fuselaje, como si hasta en la caída hubieran permanecido juntos. Un hombre de la región llamado Ignacio Beltrán encontró el cuerpo de la actriz, lo envolvió en un petate y lo cargó sobre una mula para bajarlo por las laderas del volcán. Así descendió del Popocatépetl la mujer más querida del cine mexicano. Con 23 años, en un petate, sobre una mula. Pero esta no es únicamente la historia de cómo murió Blanca Estela Pavón. Es la historia de quién fue mientras vivió. Y para entender lo que México perdió ese lunes de septiembre, hay que volver al inicio. A una ciudad portuaria del sur de Veracruz, a una familia sin recursos, a una niña que todavía no sabía que su voz iba a cambiar la historia del entretenimiento en este país. Minatitlán, Veracruz. 21 de febrero de 1926. Francisco Pavón y Josefa Vasconcelos reciben a su cuarto hijo, una niña, la más pequeña.
la que llega cuando los recursos ya están distribuidos entre los hermanos mayores. La infancia de Blanca Estela tiene dos constantes que moldearán todo lo que viene después: el movimiento y el arte. La familia se muda con frecuencia, siguiendo el trabajo del padre por distintos puntos de Veracruz hasta instalarse definitivamente en la Ciudad de México. Cada traslado es un arranque de raíz. Es el tipo de infancia que o te rompe o te vuelve extraordinariamente adaptable. A Blanca Estela la vuelve adaptable, y el arte estaba ahí desde antes de que nadie le dijera que era posible. En su casa improvisa pequeñas representaciones con lo que encuentra. Una sábana extendida entre dos sillas hace de telón, las muñecas de público, sus hermanos de audiencia cuando quieren. Ella dirige, actúa, canta. No sabe que está ensayando para algo. Cree que está jugando. Hay otro episodio de esa infancia que merece mencionarse, aunque raramente aparezca en los retratos que se hacen de ella. Blanca Estela superó de niña una neumonía severa. En el México de los años 30, en un contexto de pobreza y acceso limitado a la medicina, eso podía ser sentencia de muerte. El cuerpo de esa niña peleó y ganó. Hay algo perturbador en esa victoria cuando se conoce el resto de la historia. Como si la muerte hubiera calculado mal la primera vez y después hubiera esperado pacientemente su oportunidad. A los 9 años, Blanca Estela ya trabajaba en una radiodifusora local. No porque fuera un prodigio de película, sino porque la familia necesitaba ingresos y la niña tenía algo que se podía convertir en eso. Una voz que hacía que la gente se quedara escuchando. Ya instalada en la capital, completó su educación y se inscribió en la Academia Alma Mexicana, donde estudió danza, canto y actuación. Sus maestros notaron desde el principio que había en ella algo que no se podía enseñar: la capacidad de habitar los personajes desde adentro en lugar de construirlos desde afuera. Se integró a la radiodifusora XEQ, donde participó en la Legión Infantil. La radio le dio algo que el cine no puede dar. La obligó a actuar sin cuerpo, a construir un personaje solo con la voz, a transmitir emoción usando únicamente la modulación y el silencio estratégico. Blanca Estela dominó esa disciplina antes de cumplir 15 años. Fue en uno de esos programas donde el artista Pedro de Urdimalas la escuchó. No la vio, la escuchó. Y lo que escuchó fue suficiente para buscarla, encontrarla y ofrecerle un lugar en un sketch cómico donde comenzó a construir un público que la esperaba cada semana frente al radio. Ahí comenzó todo. Antes de que el cine la encontrara, Blanca Estela hizo algo que casi nadie menciona cuando se habla de su legado y que sin embargo revela una dimensión de su talento que va mucho más allá de sus apariciones en pantalla. Dobló voces para Hollywood. A principios de los años 40, el doblaje profesional en México era una industria en sus primeras horas de vida. El grupo de actores mexicanos que pionereó esa industria fue conocido posteriormente como Los Magníficos. Blanca Estela formó parte de ese grupo siendo todavía adolescente. La MGM contrató a un equipo de actores mexicanos para grabar doblajes en Nueva York. Blanca Estela viajó con ese equipo. Tenía entre 17 y 18 años. Estaba en los estudios de uno de los imperios del entretenimiento global, prestando su voz a las figuras más famosas de la pantalla. Y en 1944, doblando Gaslight, conocida en español como Luz que agoniza, dirigida por George Cukor, Blanca Estela Pavón le prestó su voz en español a Ingrid Bergman. Detente un momento en eso. Una muchacha nacida en la pobreza de Minatitlán, que a los 9 años trabajaba en la radio para ayudar a su familia, que venció una neumonía antes de poder soñar despierta, le estaba dando la voz en español a una de las actrices más importantes de la historia del cine universal. No es solo talento. Es una trayectoria que desafía las probabilidades. Pero el doblaje no era el destino final de Blanca Estela. Ella quería la cámara. Quería que el público la viera, no solo la escuchara. Y el cine le abrió la puerta. Primero como bailarina sin crédito en 1940. Después en pequeñas participaciones que no le daban el centro de la pantalla, pero que le enseñaban el lenguaje de un rodaje, el movimiento de la cámara, los tiempos entre toma y toma, el arte de encontrar tu luz sin que se note que la estás buscando. Blanca Estela no vivió en una burbuja. Fue una mujer joven en una industria dominada por hombres, expuesta a la intensidad de los rodajes largos y las giras extenuantes, donde los afectos nacen entre bastidores
con una naturalidad que la vida ordinaria rara vez permite. Su primer romance documentado fue con el actor y compositor José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Se conocieron en la radio. Fue una relación que ardió rápido y se apagó pronto, como suelen apagarse las de dos personas que están construyendo sus carreras al mismo tiempo y descubren que el amor también necesita tiempo libre para sobrevivir. El hombre con quien Blanca Estela planeó su futuro fue otro. Se llamaba Rogelio Antonio González, guionista y director de cine, varios años mayor que ella. Se conocieron en los foros de grabación. Hacia el final de la vida de Blanca Estela, González era el hombre que la esperaba, el que pensaba en ella cuando escribía, el que tenía planes concretos para un futuro compartido. Ese futuro nunca llegó. Y luego estaba el otro nombre, el que aparecía junto al de Blanca Estela en cada portada, en cada nota de sociedad, en cada conversación sobre el cine mexicano. Pedro Infante. ¿Hubo romance entre ellos? La pregunta no va a tener respuesta definitiva. Pero el propio Pedro Infante la respondió con una claridad que, paradójicamente, dejaba más espacio a la imaginación que cualquier confirmación. Dijo que existía entre ellos un cariño profundo y genuino, que no tenía exactamente nombre, que si había que ponerle una etiqueta la más cercana, era la de hermanos, pero que si tenía que reconocer algo más, diría que Blanca Estela era su amor platónico. Amor platónico. Dos palabras que lo dicen todo y no dicen nada. Porque un amor que se reconoce como tal, pero no se actúa, puede ser más intenso que cualquier romance consumado. Y cuando la persona que lo encarna muere de golpe, sin aviso, el vacío que deja no es el de una relación que terminó. Es el de una posibilidad que desapareció antes de ser explorada. Un director llamado Ismael Rodríguez estaba preparando una película con un problema específico. Necesitaba a alguien que transmitiera la autenticidad de la pobreza sin convertirla en caricatura. Una mujer del pueblo que el pueblo reconociera como suya. No porque la hubieran maquillado para parecerse a una mujer pobre, sino porque genuinamente sabía habitarlo desde adentro. Ismael Rodríguez vio a Blanca Estela y supo. La película se llamó Cuando lloran los valientes. Pedro Infante interpretaba a un ranchero rebelde. Blanca Estela interpretaba a la mujer del pueblo que lo ama. Y lo que ocurrió entre los dos en pantalla fue algo que ningún director puede fabricar con técnica. Dos personas que se entendían sin que los diálogos lo explicaran, que podían sostener un silencio en cámara sin que se sentiría vacío, que hacían que el amor de sus personajes pareciera completamente inevitable. Pedro era la fuerza y la ternura. Blanca Estela era la dignidad y el amor sin condiciones. Juntos representaban algo que México necesitaba ver reflejado, el amor de los que no tienen nada excepto lo que sienten. La película fue un éxito arrollador, y en la ceremonia de los premios Ariel, Blanca Estela Pavón se llevó el galardón a la mejor actuación femenina. Tenía 20 años. Era su primer papel protagónico. Eso no ocurre. Ganar el Ariel en tu debut como protagonista es la señal inequívoca de que estás frente a alguien que no opera bajo las reglas habituales del talento. Ismael Rodríguez lo entendió de inmediato y no iba a desperdiciar lo que tenía entre manos. En 1947 llegó Vuelven los García. Otra vez Rodríguez, otra vez Pedro Infante, otra vez Blanca Estela. Nueva nominación al Ariel. 2 producciones, 2 reconocimientos de la Academia. Pero 1948 fue el año que lo cambió todo. El año en que una película se convirtió en algo más grande que una película. Ese año se estrenó Nosotros los Pobres. Dirigida por Ismael Rodríguez. Pedro Infante como Pepe el Toro, un carpintero de barrio atrapado en una red de injusticias. Blanca Estela Pavón como La Chorreada. Ese apodo. Ese personaje. La Chorreada se llama así porque vive con el maquillaje corrido, porque la pobreza no le da el tiempo ni los recursos para presentarse al mundo de manera impecable. Pero lo que la define no es la falta de recursos, es algo que no se compra. Dignidad intacta, amor sin condiciones, una alegría que brota de adentro aunque afuera no haya motivo para ella. La escena más recordada de la película no tiene diálogos elaborados. Pepe el Toro está en su carpintería, tiene un cigarro en la mano, empieza a cantarle a la distancia a la mujer que ama. Y ella responde con un silbido desde el otro extremo del vecindario. Él la mira, ella lo mira.
Y en ese intercambio de miradas y silbidos hay más amor genuino que en la mayoría de las escenas de romance que el cine ha producido. Manuel Esperón compuso Amorcito Corazón específicamente para esa película. Se convirtió en uno de los temas más conocidos de la música popular mexicana. Pero lo que le dio su dimensión mítica no fue solo la melodía. Fue lo que Pedro y Blanca Estela hicieron con ella. El público no veía a dos actores cumpliendo su trabajo. Veía a dos personas que se amaban cantándose en voz baja. Nosotros los pobres llenó salas durante meses. La gente volvía 2, 3, 5 veces. Un país entero se miró en esa vecindad de cartón y tablones y se reconoció sin vergüenza. Ese mismo año se estrenaron Los Tres Huastecos y Ustedes los Ricos. 3 películas en un solo año con Pedro Infante y Blanca Estela. La publicación Cinema Reporter la describió con 5 adjetivos que normalmente se reservaban para actrices con décadas de trayectoria. Notable, excelente, sensible, dúctil, magnífica. 5 adjetivos para una mujer de 22 años. Lo que distinguía a Blanca Estela del resto de las actrices de la época de oro no era la belleza. María Félix era más bella. Dolores del Río era más bella. Elsa Aguirre era más bella. Blanca Estela competía en otro registro que era más difícil de alcanzar y más difícil de imitar. La verdad. Cuando lloraba en pantalla, el público no pensaba que estaba viendo actuar a alguien. Pensaba que estaba mirando por una ventana sin que la persona del otro lado lo supiera. Cuando miraba a Pedro Infante con amor, esa mirada tenía el peso de algo que no había pasado por ningún guión. Lo más difícil de lograr en la actuación no es la técnica ni las lágrimas a demanda. Es hacer que el espectador olvide que está frente a una representación. Blanca Estela lo hacía como si le costara tan poco esfuerzo como respirar. Y hacia finales de 1948, filmó lo que serían sus últimas películas. En cada puerto un amor. Las puertas del presidio. La mujer que yo perdí. Ladronzuela. 4 títulos. 4 producciones terminadas. Ninguna estrenada antes del accidente. Las 4 saldrían entre octubre y diciembre de 1949, semanas después de que Blanca Estela hubiera muerto. El título de la última que filmó junto a Pedro Infante, La mujer que yo perdí. Como si alguien con acceso al futuro lo hubiera elegido deliberadamente. En la escena final, el personaje de Pedro sostiene en sus brazos al personaje de Blanca Estela mientras ella agoniza. Le dice que no puede morir porque la quiere demasiado. Y ella cierra los ojos y no responde. El póster promocional impreso cuando la muerte real de Blanca Estela ya era noticia pública, llevaba una frase que nadie había calculado que sonaría como lo que sonó. Un amor sublime truncado por la fatalidad. Nadie lo planeó así. Así quedó. Para entender la secuencia que terminó en el Popocatépetl, hay que volver a los primeros días de septiembre de 1949. Blanca Estela se sumó a una caravana artística con gira por el sur del país. El grupo incluía varios artistas, entre ellos su amigo Viruta. Su padre Francisco la acompañaba, como siempre. La gira pasó por Chiapas y después por Oaxaca, donde se presentaron en el Teatro Macedonio Alcalá. Las funciones fueron un éxito. El 26 de septiembre, terminado el itinerario, la caravana necesitaba regresar a la capital. Y fue entonces cuando surgió el problema del avión con falla mecánica, cuando los pasajeros tuvieron que redistribuirse, cuando Blanca Estela fue a buscar a Viruta y él dijo que sí. Ya conoces esa parte. Lo que quizás no dimensionas completamente es lo que significa que Viruta se quedó en tierra ese día. Marco Antonio Campos vivió hasta 2012, 63 años más. Toda una carrera, toda una vida que existió porque esa mañana en Oaxaca dijo que sí a una amiga que le pedía un favor. La comedia mexicana tuvo a uno de sus pilares porque la tragedia mexicana se llevó a otro. Esta historia tiene una geometría tan precisa, una serie de decisiones tan claramente encadenadas hacia un único desenlace, que resulta difícil hablar de ella sin que la palabra destino aparezca sola. Blanca Estela Pavón y su padre Francisco abordaron el Douglas DC-3. El avión despegó. El reloj marcaba las 12:40 del mediodía. Menos de una hora después, el piloto transmitía su último mensaje. Después, silencio. La noticia llegó a la Ciudad de México con la velocidad que las malas noticias siempre parecen tener. En los foros de grabación, las producciones se detuvieron. En las emisoras de radio, los programas cambiaron su contenido.
Pedro Infante estaba trabajando cuando alguien le llevó la noticia. Los testimonios de la época no coinciden en exactamente dónde estaba, pero coinciden en lo esencial. El hombre que todo México conocía como el ídolo indestructible, el galán que convertía el sufrimiento en canción, se quedó quieto, sin habla, sin movimiento, como si el mundo hubiera cambiado de idioma y él no pudiera traducirlo. Según algunas fuentes, Pedro colaboró en las labores de búsqueda en las faldas del Popocatépetl. Quería estar ahí. El velorio en la sede de la Asociación Nacional de Actores desbordó cualquier previsión. No vinieron solo los colegas de la industria. Vino el pueblo. Los mismos mexicanos que habían llenado las salas de cine para ver a La Chorreada llenaron ahora las calles para despedirse de la actriz que los había hecho sentirse vistos. Vendedores, obreros, amas de casa, jóvenes que se reconocían en ella porque ella los representaba sin condescendencia ni distancia. La procesión hacia el Panteón Jardín fue multitudinaria. Al frente del cortejo, cargando el féretro sobre sus hombros, Pedro Infante y Jorge Negrete, los dos ídolos máximos del cine mexicano, llevando a La Chorreada a su última morada. Es una imagen que parece diseñada para el cine, pero no era ficción. Pedro lloró durante todo el funeral. No discretamente. Lloró abiertamente, sin cálculo. El hombre que en pantalla lloraba siguiendo las indicaciones de un director, ese día lloró sin que nadie le dijera cuándo ni cómo. Después del sepelio, Pedro Infante le dijo algo al director Ismael Rodríguez que en ese momento sonó como el desahogo de alguien destrozado por el dolor. Dijo que estaba seguro de que él también moriría en un accidente de aviación, que lo sabía. 8 años después, el 15 de abril de 1957, el avión en que viajaba Pedro Infante se estrelló al despegar en Mérida, Yucatán. Tenía 39 años. Murió un lunes, por traumatismos múltiples, en pleno esplendor de su carrera. Las coincidencias producen un vértigo que no se explica racionalmente. Ambos murieron en accidentes aéreos un día lunes. Ambos de manera instantánea. Ambos en el mejor momento de sus trayectorias. Ambos demasiado jóvenes. Y ambos están enterrados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, a pocos metros de distancia el uno del otro. La pareja que en la pantalla nunca pudo ser del todo feliz, terminó siendo vecina en la eternidad. Los restos de Blanca Estela y de su padre hicieron el mismo recorrido a la inversa, desde las laderas del volcán hasta la capital. Primero en mula, después en vehículo. En el Panteón Jardín la sepultaron en un mausoleo. A su lado, su padre Francisco. Juntos en la vida, juntos en el vuelo, juntos en la montaña, juntos bajo tierra. La agrupación acerina y su danzonera le compuso un danzón que lleva su nombre. Un homenaje que no necesitó palabras, solo el ritmo y la cadencia de una música popular que se baila cuando se quiere honrar a alguien que ya no puede bailar. Lo que México perdió ese 26 de septiembre de 1949 tiene una dimensión que solo se entiende cuando se proyecta hacia adelante. No solo murió una actriz, murió un futuro. Murieron las 20, 30 películas que Blanca Estela habría filmado en la siguiente década. Murió la evolución de una artista que a los 23 ya era extraordinaria y que a los 30 habría sido algo que el cine mexicano no había visto antes. Piensa en los números de lo que alcanzó a construir. Entre 1946 y 1949, más de una docena de películas, un Ariel de Plata, una nominación adicional, la pareja cinematográfica más querida del cine mexicano, la voz en español de Ingrid Bergman, y todo antes de cumplir 24 años. Ahora extrapola. María Félix tenía 35 años cuando filmó Doña Bárbara. Dolores del Río tenía casi 40 cuando protagonizó Flor Silvestre. Las grandes actrices de la época de oro alcanzaron su plenitud después de los 30. Blanca Estela nunca llegó a los 24. Esa es la tragedia verdadera. No la muerte en sí, sino la interrupción. La historia que se detuvo en el tercer capítulo. 4 películas de Blanca Estela llegaron al público después de su muerte. En cada una el público hacía algo extraño y doloroso. Miraba a una mujer que ya no estaba. Escuchaba una voz que se había apagado. Veía una sonrisa que el tiempo ya no podía renovar. En La mujer que yo perdí, el personaje de Pedro Infante sostenía a la mujer que amaba mientras ella moría en sus brazos. El público que fue a verla sabía que en la realidad
No hubo brazos que sostuvieran a Blanca Estela cuando el avión se estrelló. Que no hubo última escena. Que no hubo despedida. Solo el impacto. Y después, el silencio. El cine mexicano intentó seguir. Otras actrices ocuparon los lugares que habrían sido de Blanca Estela. Silvia Pinal, Marga López, Miroslava, Irma Dorantes. Todas talentosas, todas capaces. Pero ninguna pudo reproducir lo que había ocurrido entre Blanca Estela y Pedro Infante. Esa combinación específica no se repitió. Ismael Rodríguez tuvo que filmar la tercera parte de la trilogía sin La Chorreada. La película se estrenó en 1953. La ausencia era palpable. La trilogía quedó incompleta para siempre. Como incompleta quedó la carrera de quien le había dado su alma. Los números de la vida de Blanca Estela Pavón son breves, pero tienen el peso de las cosas que no debieron terminar tan pronto. 23 años de existencia. Más de una docena de películas. Un Ariel de Plata con su primer papel protagónico. Pionera del doblaje en México. Voz en español de Ingrid Bergman. 5 producciones junto a Pedro Infante. Un personaje, La Chorreada, que 75 años después sigue siendo inmediatamente reconocible. Un funeral presidido por los dos ídolos más grandes del espectáculo mexicano. Una tumba a pocos metros de quien dijo que moriría igual que ella, y cumplió. Pero los números no capturan lo que importa. Lo que importa es que una niña de Minatitlán, la más pequeña de 4 hermanos en una familia que se mudaba constantemente, que improvisaba escenarios con sábanas y sillas, que superó una enfermedad que podría haberla matado antes de cumplir 10 años, que empezó a trabajar en la radio a los 9, que viajó a Nueva York siendo adolescente para darle voz a Ingrid Bergman, que ganó el reconocimiento más importante de su industria con el primer papel que le dieron en el centro de la pantalla, se convirtió en 3 años en la actriz más querida de un país que la necesitaba para reconocerse a sí mismo. Lo que importa es que convenció a un amigo de cederle su lugar en un avión, y que ese amigo vivió 63 años más, gracias a ese gesto que para ella fue simple urgencia profesional, y para él fue un regalo que no supo valorar, hasta que fue demasiado tarde para agradecérselo. Lo que importa es que Pedro Infante lloró en su funeral como nunca lloró en ninguna escena, que el hombre que hacía llorar a México con su actuación no pudo controlar su propio llanto cuando la enterraron. Lo que importa es que dijo que moriría igual, y murió igual. Lo que importa es que 75 años después, cada vez que alguien en México pone Nosotros los pobres un domingo por la tarde, y la escena del silbido llega, y 2 personajes se miran desde lados opuestos de un vecindario de cartón, algo ocurre en quien está mirando que no necesita explicación. Algo que tiene que ver con reconocerse, con sentir que ese amor pertenece a la vida real, no a las películas. Blanca Estela Pavón representó a la mujer del pueblo sin condescendencia y sin romanticismo falso. La Chorreada no era una caricatura de la pobreza. Era la vecina de al lado. Era la novia que espera en la esquina. Era la mujer que México veía en el espejo cuando se atrevía a mirarse sin adornos. Por eso su muerte dolió de esa manera particular. Porque no murió una diva inalcanzable. Murió una de ellos. Hay artistas que necesitan décadas para construir algo que dure, y hay otros que tienen muy poco tiempo y lo usan todo. Blanca Estela Pavón tuvo 3 años de carrera estelar. 3 años en los que filmó una docena de películas, creó un personaje inmortal, ganó un premio que no se les da a los recién llegados, dobló a Ingrid Bergman y se convirtió en el espejo de un país. 3 años. Y después el Popocatépetl. Pero si esos 3 años producen lo que produjeron, si 75 años después el nombre de La Chorreada todavía convoca una imagen inmediata en quien lo escucha, si Amorcito Corazón todavía es capaz de hacer que 2 personas se silben desde extremos opuestos de una habitación sin que nadie se lo haya pedido, entonces hay que concluir que la extensión de una vida no es la única medida de su profundidad. Algunos relámpagos duran lo que dura un relámpago, y aún así iluminan todo. Blanca Estela Pavón nació el 21 de febrero de 1926 en Minatitlán, Veracruz. Murió el 26 de septiembre de 1949 en las faldas del Popocatépetl, Estado de México. Vivió 23 años. Fue actriz de cine y de doblaje, cantante y bailarina. La voz en español de Ingrid Bergman, La Chorreada. La novia eterna de Pepe el Toro, la mujer que le cedió sin saberlo la vida a Viruta.
La actriz que ganó un Ariel con su primera oportunidad como protagonista. La hija que murió junto a su padre en el mismo accidente, encontrados uno cerca del otro entre los restos del avión, como si ni la caída hubiera podido separarlos. Fue todo eso en 23 años. 23, la edad en que la mayoría de la gente todavía está descubriendo quién quiere ser. Blanca Estela ya lo sabía, ya lo había demostrado, ya lo había grabado en celuloide para que nadie pudiera borrarlo. Y nadie lo borró, porque hay algo de su voz en la música que suena en los salones de baile cuando ponen el danzón que le compusieron. Algo de su mirada en cada actriz que aprende que la verdad es más difícil de alcanzar que la técnica y más duradera que la belleza. Algo de la chorreada en cada mujer que se reconoce en pantalla por primera vez y entiende que ser representada con dignidad no es un privilegio, es un derecho. Blanca Estela Pavón no terminó en esa montaña. Empezó ahí su permanencia. Y si esta historia te dejó algo que no esperabas, si te hizo sentir que detrás de la chorreada había una mujer real con planes reales y un futuro real que se estrelló contra una ladera del Popocatépetl a la 1 de la tarde de un lunes de septiembre, entonces Blanca Estela hizo contigo lo que hizo con México. Te hizo sentir algo verdadero. Y eso es lo que hacen los que saben habitar el mundo con honestidad. No duran siempre, pero mientras están, iluminan todo lo que tocan.